Los socialistas ayer presentamos una propuesta en la que pedíamos el mantenimiento de la ley de plazos a la que el señor Monago votó que no, y los socialistas hoy hemos presentado otra propuesta donde pedimos al Gobierno que retire definitivamente la tramitación de ese proyecto de ley. Se puede utilizar el lenguaje de manera engañosa y eso es lo que está haciendo el Partido Popular y el señor Monago. Invitar a un supuesto consenso, como digo, lo único que va a traer es que el Gobierno de España ceda en una cuestión fundamental y esa no es la pelea. Y ese no es el problema de lo que ha presentado el Gobierno. El Gobierno ha presentado un proyecto de ley para sacar a España de la legislación del conjunto de Europa, para que las mujeres retrocedamos en 35 años y no estamos dispuestos, por lo cual utilizan el lenguaje de manera torticera con el único fin de ganar titulares de prensa. Y le insisto, el PP está a los titulares de prensa y a engañar a los ciudadanos y los socialistas estamos al mantenimiento de las libertades y los derechos de las mujeres de nuestro país. Aquí hay un problema. Y el problema es que nadie en la sociedad española ha pedido a este Gobierno que cambie la actual legislación del aborto en nuestro país. Legislación que tuvo un amplio consenso en el año 2010 y que desde que se viene aplicando lo ha hecho de manera absolutamente normal e incluso tenemos buenos resultados porque las interrupciones voluntarias del embarazo han descendido en nuestro país. ¿Por qué crea el propio Partido Popular un problema que no hay? En este país el problema no es el aborto, es el paro, con lo cual, le insisto, el señor Monago presenta una iniciativa con un lenguaje torticero para engañar a los ciudadanos cuando ayer el mismo señor Monago votó en contra del mantenimiento de la ley de plazos. Ha engañado a los ciudadanos, en el discurso de fin de año dijo una cosa y ayer votó la contraria en la Asamblea. Y cuando los discursos en política no coinciden con los votos se está engañando a los ciudadanos.